Seguimos en Conexión de Análisis, entrevista. Vamos con Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Adelante, Miguel, muy buenas tardes. Jorge, muy buenas tardes. El día de hoy traemos otro tema que considero interesante, que pude localizar en el Decano de la Prensa Nacional, una crónica ya del 7 de julio de 1922 que hablaba o que narraba los acontecimientos de 5 y 6 de julio, las víctimas del 5 y 6 de julio de 1922. Para los amigos que viven por la zona del Parque Zaragoza, bueno, pues ahí está la calle de víctimas del 5 y 6 de julio, que corre desde Juan Enríquez y llega hacia la parte de Agustín Lara, por allá cerca de esas calles, atravesando el Parque Zaragoza. ¿Quiénes fueron las víctimas del 5 y 6 de julio, Jorge? Ya lo habíamos platicado, pero no tenía yo los datos de esas crónicas que se me hicieron muy interesantes, porque insisto, el contar con estos datos periodísticos del siglo pasado nos lleva a analizar, por ejemplo, que en el penal de Allende, que narra la crónica, había 444 presos en aquel momento y con los detenidos de esa madrugada subió a 585. Y el tema era porque había que analizar cómo se les iba a dar de comer, las raciones de comida para 585. No recuerdo antes de que se cerrara este penal, pero creo que la población pasaba de más de 1,000, y no quiero dar unos números que no sean exactos, pero para que más o menos tengamos una idea, ya eran 444 y ya había sobrepoblación en 1922. También es importante señalar el número de detenidos, Jorge. Empieza esto para los amigos que no nos hayan escuchado. Empieza con una manifestación en el ahora Parque de la Madre, en Arista y Madero, antes llamado Ferrer Guardia, del movimiento inquilinario liderado por Herón Proal y muy bien respaldado por las mujeres de la vida galante en Veracruz, las prostitutas que apoyaban este movimiento, y que ahorita te voy a dar un número muy interesante, no de una de las chicas, no te voy a dar el número de las detenidas para que nos demos una idea, Jorge, de cómo eran las mujeres, cómo apoyaban este movimiento. O sea que Veracruz siempre ha tenido un liderazgo femenino que ha estado patente, Jorge. Entonces, en esta manifestación llega el ejército, llega al mando del coronel López Manzano, empiezan a discutir. Uno de los tenientes, Rafael Valtierra, quiere intervenir para apoyar a su coronel, y dentro de la multitud uno de los manifestantes saca una navaja y asesina al teniente Rafael Valtierra. Esto, por supuesto, provoca que sean dispersados, y el enfado, por supuesto, y la acción directa por parte del gobierno, ya del gobierno federal y del ejército, para detener a Herón Proal esa misma noche. Estamos hablando de la noche del 5 de julio de 1922, y que va a acabar precisamente con yo no lo tenía visto de esa manera, a pesar de que el libro sobre el movimiento inclinario de Octavio García Mundo ya lo había planteado, y otros investigadores, pero no de esta manera, Jorge. El ejército sitia en la parte, hace un sitio de la ciudad con todas las entradas y salidas hacia el centro histórico, para evitar el respaldo de los patios de vecindad de la zona que rodeaba a la ciudad, al centro histórico, y lograr detener a Herón Proal, que se encontraba en la zona de Landero y Cos, y Mario Molina. Ahí estaban las oficinas del movimiento inclinario, y se da este enfrentamiento terrible, porque cortan la luz eléctrica, por cierto, para hacer todo este movimiento. Y bueno, algunos autores hablan de 300 muertos, porque nunca se supo exactamente el número de fallecidos, pero sí en el dictamen tenemos una cifra de los detenidos, para darnos una idea, de 50 hombres y 91 mujeres.
a esa donde quiero aterrizar, de la presencia del movimiento femenil en Veracruz. O sea, fueron más las mujeres que fueron detenidas que las que estaban participando dentro de este movimiento que la de hombres, que fueron 51 detenidos. Entonces, es muy interesante, creo que da para mucho más este movimiento social que creo que ha quedado en el olvido y nada más conocemos la calle, pero no sabemos quiénes fueron estas víctimas. Insisto, hay mucho todavía de dónde poder investigar. Gracias al dictamen tenemos unos datos y a los investigadores como Octavio García Mundo, que fue uno de los pocos que tocó este tema en el siglo pasado y que afortunadamente por él tenemos estos datos muy interesantes. Ahora, hay una leyenda negra que ahí en la inalámbrica, o sea, en el área donde se encuentra el mercado Zaragoza y el parque, pues ahí fueron sepultados, que era una zona militar, ahí fueron sepultados también muchos de estas víctimas. Con el paso del tiempo lo vamos a ir conociendo cuando se hagan estas remodelaciones, que luego los gobiernos municipales son muy dados a andar quitando parques y colocando de nuevo los mismos arbolitos, Jorge, y queriendo renombrar, ¿no? Los espacios públicos. Entonces, vamos a tener vamos a conocer más acerca de quiénes fueron estas víctimas del 5 y 6 de julio de 1922. Claro que sí, Miguel, es importante tener ese dato y sobre todo también registrar en este caso, como bien lo indicas, la terrible procuración de justicia que pues por décadas, ya aquí estamos hablando de prácticamente un siglo en México, ¿no? O sea, a un siglo, ¿no? A A 100 101 años, sí, años, ¿no? efectivamente, sí, así A es. un siglo, 101 años, ¿no? Bueno, 100 años se cumplieron, ¿no? 101 ya, ¿no? Sí, 101, Este sí, julio, ¿no? ya ciento pasó, sí. uno 101 y hasta la fecha no se sabe cuántos fueron, como algún momento hizo una frase tremenda Porfirio Muñoz Ledo con relación a pues, uno de los años de las conmemoraciones luctuosas del asesinato de Luis Donaldo Colosio. Él dijo que si a Jesucristo lo hubieran crucificado en México, hasta la fecha no se sabría quién fue, ¿no? Entonces aquí es prácticamente lo mismo, ¿no? A 101 años del movimiento inquilinario y ahí está en la nebulosa, ¿no? No se sabe exactamente cuántos fueron los asesinados, porque fue un asesinato, fue una masacre, Miguel, Fue ¿no? una Si se habla de masacre, 300 es una masacre imagínate. tremenda. Y se habla de que en esa semana que fueron arrojados, sepultados y arrojados al mar para que todavía Villa del Mar había pues, sus tiburones, resultaron empachados cientos de tiburones en esa zona. Y pues difícil, insisto, estos datos y sobre todo también otra cosa, Jorge, que pasa, no hay conmemoraciones, las autoridades se les olvida y también a los luchadores sociales que tanto hay en Veracruz que pugnan por los defensas de los menesterosos, de los descamisados y creo que la figura de Herón Proal junto con la de todos los demás participantes y las mujeres también. Creo que falta mucho por hacer, sobre todo que en ese movimiento las mujeres de la vida galante participaron y no solamente por su oficio, sino por sus compromisos social y su importancia también en lo que hace un puerto. Es un tema muy difícil que hay que hablarlo con mucha seriedad. Aquí sí ya no hay motivo de broma porque es un tema que creo que para Veracruz hay que tenerlo muy presente y sobre todo por los compromisos sociales y sobre todo que el pueblo en ese momento, hablando del conjunto que pide sus derechos, exige sus derechos, en este momento está dormido, pero aguas, ¿eh? Se despierta. Así que hay que tener estos antecedentes porque quien no, volvemos a la frase de Santayana, quien no conoce de su pasado está condenado a repetirlo, Jorge. Definitivamente, definitivamente, Miguel. Buenos datos y sobre todo tenerlos en cuenta y el llamado también a los líderes sindicales para que hagan esta remembranza y este reconocimiento Hay mucho ¿no? tema, así es. Hay mucho tema, Miguel. Pues como siempre, muchísimas gracias. Vamos a estar contigo la próxima semana. Gracias, Jorge. Excelente fin de semana. Ya no me dijiste nada, mira. Sí.
Sí, está muy Estoy folclórica tu estrenando, camisita, muy bien, pues muy cada bien, viernes hay que traer algo de está novedad. muy bien, muy bien, muy bien. Thomas Gracias. Magnon, Ándale. región 4. Ah, región 5. ¿No? Sí, ok. Sí. Dale, Órale. Miguel. Gracias, Muchísimas buena tarde. gracias. Muchas gracias a Miguel Salvador Rodríguez Azueta, Veracruz en la cultura. Vámonos al corte. Regresamos con más.